La poesía es lo más importante para todos y un actor no puede existir sin la poesía. Es lo que pasa cuando se va demasiado al análisis clínico de un personaje. Eso está bien para los psiquiatras y los psicólogos, pero la poesía no está ahí. Está y no está, ¿no? Puede haber un análisis clínico que traiga mucha poesía. La poesía puede entrar donde quiera y creo que hace falta que entre en el interior del actor. Sobre todo que tenga la observación o la visión poética de la realidad. Cuando me agarró el teatro, me agarró. Eso es así. Yo salí de Cuba para ir a Cinecittà, donde iba a estudiar cine. Y llegué hasta Roma, y de Roma no fui a Cinecittà y volví a París para seguir una carrera de actor dramático, no de cine. El primer personaje, un personaje para mí mismo, porque yo estuve trabajando en la ADAD, que eran las siglas de la Academia de Arte Dramático, que era lo que había más de avanzada en el teatro en ese momento. Tuve la suerte de caer ahí. Y ahí hice el papel del amante imaginario, de una obra que se llama Prohibido suicidarse en primavera. Entonces recuerdo que yo lo hacía muy dramático, y yo veía un drama en lo que era una comedia. Y yo lo hacía muy dramático, y en los ensayos la gente se reía muchísimo, y yo decía, bueno, si se ríe, menos mal, pero yo no veo para qué se tienen que reír. Y cuando llegó la función también empecé a dramatizar, y empezaron a reírse la gente, y yo salí de lo más contento. Pues bueno, se rieron, no quiere decir que esté mal, quiere decir que les gustó. Hubo un momento en que por las circunstancias por un lado, y por mi fajazón con las circunstancias, se logró un estilo de teatro que yo pienso que es mi estilo. Ahora, para mí, lo mejor de eso no se llegó a escenificar por chismes y tonterías, por vanas tonterías, que fue lo que yo hice de una obra de Storino que se llama La dolorosa historia del amor secreto de don José Jacinto Milanés. Ahí yo logré ya un estar, donde estaba Stanislavski, estaba Brecht, estaba Grotowski, estaba todo el mundo. Mi escuela primera era el cine, donde vi magníficas actuaciones también, junto a otras malísimas, ¿no? Pero yo siempre recuerdo que en ese cine que se llamaba el Lira en ese momento, que hoy es el Mégano, yo recuerdo que ahí pasó que de repente pusieron una película francesa, y a mí me encantó, noté la diferencia. Era el gran cine de las estrellas, por otro lado esta película francesa, que era una buena película, con una mujer que se llamaba Danielle Darrieux, que era una actriz exquisita. Y a mí eso me aló para Francia, fue una cosa increíble el cambio que tuve en relación a mis valoraciones en ese momento sobre el teatro, sobre el cine, sobre todo, ¿no? Porque era otra cosa. Cuando yo fui a Europa, fui con la idea de ir a Cinecittà a estudiar cine, porque yo era muy amigo de Titón, que estaba allí hacía unos meses. Y dije, bueno, yo ganaba mucho dinero con la televisión en ese momento, ahorré un poco y me fui a la aventura. Entonces descubrí el teatro de Jean Vilar, y descubrí a Brecht y descubrí el marxismo, todos juntos. Regresé entonces a París en un autostop que fue maravilloso. Así, para que te lleven. Fue maravilloso. Fueron 5 días que estaba aislado por completo. Nadie sabía dónde yo estaba. Me sentía tan libre. Y además vivir así a expensas de los extraños, ¿no? A expensas de los que quisieran matarme o darme un poquito de comida.
recuerdo una cosa que me pasó con un niñito que me encontré en un pueblecito que venía vestido de negro y llorando, y muy cabronado, con su maletica. Entonces yo tenía un Pinocho que había comprado en España, creo, y le dije, yo tengo aquí a Pinocho. Entonces me dijo, yo también lo tengo en mi cuaderno, pero el mío es de verdad. Y yo, usted me quiere joder. Entonces yo hice así y abrí la maletica que yo traía. Yo traía una maletica y el chiquito su maletica, ¿no? Abrí la maletica, saqué el Pinocho. Cuando veo el Pinocho, se quedó, me jodió, me mató. Pero después yo se le dije, yo te lo regalo. Y el chiquito ni me dio las gracias, se fue de lo más contento. Pero yo sentí una emoción tan fuerte, no sé por qué, que todavía cuando lo cuento, me surge una emoción, porque era como tenía un sentido. Ah, una cosa que fue genial. Genial, genial, genial. Yo estaba cerca ya de la frontera entre Italia y Francia. Y me paré en un lugar ahí, sin pedir para nada que me llevaran. Y de repente miré para allá y vi que era como una fábrica y estaban un montón de obreros mirándome y muertos de la risa. Porque a los italianos en ese momento no les parecía nada lógico eso de irse así, ¿no? Y también para mí fue un símbolo, ¿no? Es decir, era la clase obrera que se estaba riendo de mí, pero tenía razón, no tenía, ¿no? Todo era muy significativo. Yo le daba mucho significado. Cuando lo cuento no tiene tanto significado como cuando lo recuerdo yo solo, ¿no? Sin contarlo. También estaba, por otro lado, la línea de Stanislavski, que en ese momento aquí era muy poco conocida todavía. Habían sus pioneros, enseñanza y eso, pero no acababa de cuajar. Entonces yo tuve la suerte de asistir también a un seminario que dio el Lee Strasberg del Actor Studio y inmediatamente me puse en contacto con lo que podía ser un material stanislavskiano, ¿no? Y aquello no era tan fácil porque no había tanta literatura, no había tanto material, pero bueno, yo lo saqué de alguna parte. Y después vinieron gente como Adela Escartín, por ejemplo, que para mí fue una maestra extraordinaria en todo sentido, una mujer que me enseñó a ver culturalmente lo mejor, ¿no? En arte y en vida también. Y habían otra gente que también que impulsaban el método de Stanislavski. Pero después vino Brecht, casi junto con Stanislavski estaba Brecht, que era la negación mal entendida de Stanislavski. Entonces se formaron unas trifulcas, si había que hacer orgánico, no orgánico, hasta que yo me di cuenta que estábamos perdiendo el tiempo tratando de descubrir a Brecht, porque nosotros no hacíamos teatro stanislavskiano, hacíamos teatro brechtiano sin darnos cuenta, porque estábamos muy distanciados. ¿Qué es lo que quería Brecht? Que el actor no se confundiera con el personaje, ¿no? Que el público y el actor pudieran criticar lo que hacían. Y los actores, por lo general, lo hacían tan mal, tan externo, que era teatro brechtiano por la libre. La verdad es que se quedó un poco en la psicología. No llegó a penetrar en lo que es el acto ritual, que es lo que viene siendo los 12, la búsqueda del acto, ¿no? Que ya es Artaud, Antonín Artaud, y ese es el teatro que yo hubiera querido hacer, pero no pude hacerlo. Ahora mismo están haciendo una revaloración de los 12, o una subvaloración, no sé a dónde iremos a parar. Y hay una fotografía que me enseñaron el otro día y yo me quedé boquiabierto de lo que era eso, porque era una bola de cuerpos en el espacio, unido por unas cintas, y el público metido por los rincones mirando así. Y eso pasó, pero eso pasó una sola vez, y le sacaron la fotografía, y la fotografía quedó como testigo de los 12, porque creo que no hay más nada. Lo que éramos ignorantes, nos hacía falta un maestro, y en ese momento el maestro no llegó. A Brecht le debo el haber sido capaz de hacer poesía con la historia, ¿no? Y para mí las puestas, que fueron 3, creo, de Galileo, fue como una biografía de mi hacer, ¿no? Desde la primera, que se hizo obedeciendo órdenes, señor Brecht, lo que usted diga, y por aquí, aunque yo no entiendo por qué, pero por aquí.
La segunda, donde ya empecé, espérate un momentico, que yo también quiero jugar y quiero poner mi granito de arena. Espérate un momentico, que eso no es así. Y en la tercera ya fue una especie de happening, donde se ponía en juego lo que estaba pasando en el teatro en relación a las generaciones. Y eso fue muy interesante. Después de eso ya no tuve más nada que hacer con Brecht, y creo que con el teatro. Después de eso ya no me interesaba mucho hacer teatro. Si no hubiera sido por Raquel, yo creo que yo no hubiera podido subsistir en medio de tantos problemas que hubo, ¿no? Para mí, pienso que ella tuvo que defender mucho más el grupo que yo. Para que yo hiciera lo que a veces se llaman mis locuras o mis experimentos, ella luchó mucho. Y en un momento determinado, sin que lo programáramos, nos separamos en nuestra manera de crear. Ella creó desde un puesto detrás de un buró y haciendo muchas cosas en contra de campañas que no eran buenas, ni para la revolución, ni para mí, ni para el teatro. Y eso me permitió a mí bailar. Ella, como la heroína de Santa Juana de América, es una heroína también, defendiendo el teatro, defendiendo no solamente al grupo, sino a los grupos, a los artistas, a los actores. Empleó su vida en eso, siendo una mujer con un temperamento y una capacidad para ser gran actriz, como no hay pocas. O sea, esas que son estrellas en cualquier sistema. Yo hice una película que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, La tarde o la noche, no sé. Entonces la única que ha quedado un poco que se puede ver es Los sobrevivientes. Y a mí me pasa una cosa con esa película, que yo la vi, el primer día que la vi, yo dije, pero aquí lo único que está actuando soy yo. Y después dije, esto es lo malo, porque estoy sobreactuando para ellos. Entonces esa confusión siempre la ha habido. Y yo tengo la desgracia de tener una confusión de motivaciones y de técnicas con Titón. O sea, no nos llevamos bien en ese plano. El teatro se funda en la necesidad de afecto. El actor quiere que lo quieran, el autor quiere que lo quieran, el público quiere querer. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Si no hay afecto, no hay amor, no hay necesidad, entonces ¿para qué se hace? Hay que ver lo que uno considera legítimo en que lo quieran o no, ¿no? También puede ser que uno construya un personaje que no es uno y que es el que adora el público. Eso es un tormento, ¿no? Cuando el actor tiene esa sensación de que no lo quieren a él, sino a la imagen de él, se pone mal. Quiere que lo quieran a él también.